immersive and 3D visualization of how the tectonic plates of the country converge. In addition, it carries out a 3D animation of the Nicoya earthquake in 2012. These three-dimensional visualizations make it possible to have close-ups and detailed analysis from every perspective, predicting the seismic behavior of the area. The process includes the design of the interface as well as the necessary software and hardware for data processing. This is done in the Immersive Visualization Lab of the eScience program. Once validated, the model will be shared with the national and international scientific community, fostering the application of information and communication technologies in science and technology. Learn more about the research projects of the eScience program. Ante la eventualidad de una emergencia, le invitamos a seguir las siguientes recomendaciones de seguridad. Siga las instrucciones del moderador. Evite obstruir las vías de tránsito con sus pertenencias. Evite el uso de teléfonos para que se encuentren libres y se puedan atender llamadas de emergencia. Aléjese de ventanales y puertas de vidrio. En caso de que suceda un sismo fuerte, resguarde su cabeza y espalda agachándose y cubriéndose la cabeza con los brazos. Este centro cuenta con 4 salidas de emergencia. Observe desde su asiento el círculo de color ubicado en el respaldo de la butaca justo delante suyo. Este color indica la puerta por la que debe salir en caso de una eventual evacuación de las instalaciones. Quienes se encuentren en el escenario y en camerinos deberán salir por la puerta ubicada al lado derecho del escenario. Cuando se dé la señal de desalojo, diríjase a la salida que le corresponde en forma rápida y ordenada, manteniendo silencio total y sin devolverse a recoger objetos personales. Una vez afuera, diríjase al punto de reunión en el parqueo y espera recibir instrucciones por parte de la Comisión Institucional de Emergencias o las autoridades de la institución. Las personas heridas, golpeadas o afectadas como consecuencia de la emergencia deben dirigirse a los integrantes de la Brigada de Primeros Auxilios para que reciban asistencia. Absténgase de hacer bromas o comentarios infundados o exagerados que aumente la tensión provocada por el evento. Colabore en labores de rescate o combate de incendios si posee capacitación y se siente preparado psicológicamente para hacerlo. El Tecnológico de Costa Rica les desea una estadía grata y segura. Tengan todos muy buenos días. El Tecnológico de Costa Rica les da la más cordial bienvenida. En el marco de nuestro 46 aniversario, hoy el Tecnológico de Costa Rica entrega al Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica, OBSICORI, el primer software que permitirá visualizar en 3 dimensiones los terremotos de nuestro país. Esta herramienta es única al ser diseñada específicamente para Costa Rica y por investigadores costarricenses. Hasta hoy, la localización y origen de los sismos, así como la confluencia de las placas tectónicas de nuestro país, solo podía determinarse en 2 dimensiones. Y para este acto de entrega nos acompaña, y le pedimos por favor ponerse en pie, a la doctora Paola Vega, vicerrectora de Investigación y Extensión del Tecnológico de Costa Rica. También nos acompaña el grupo que realizó esta alianza clave, el grupo de investigación del TEC y el aporte científico del OBSICORI.
A ellos también les pedimos ponerse en pie. En el grupo de investigadores del TEC tenemos a el doctor en Ciencias del Diseño, Franklin Hernández, al ingeniero en computación, David Segura, el doctor en visualización del conocimiento de la Escuela de Matemática, Jorge Monge, y por parte del Opsicori tenemos a los siguientes científicos: el geofísico doctor Cyril Müller y el sismólogo doctor Marino Proti. El TEC, entre sus pilares, tiene el involucrar a los estudiantes en los proyectos de investigación como parte de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso deseo presentar en este momento a las alumnas del TEC participantes en este proyecto. Solicito ponerse en pie a Juliana Artavia y Fabiola González. Ellas son alumnas de la carrera de Ingeniería en Diseño Industrial. Iniciaremos ahora entonces escuchando el mensaje de la doctora Paola Vega, vicerrectora de Investigación y Extensión del Tecnológico de Costa Rica. Buenos días. En nombre del Tecnológico de Costa Rica, deseo dirigir un especial saludo y agradecimiento a ustedes en esta mañana por acompañarnos en la entrega del visualizador de datos sísmicos Plinius. Como universidad pública en el Tecnológico de Costa Rica estamos conscientes de nuestra misión y atesoramos la confianza que el pueblo costarricense deposita en nosotros. Deseamos que nuestro quehacer impacte más allá de las aulas universitarias, pues entendemos que el conocimiento junto con la conciencia social es el poder para cambiar vidas. Para lograrlo, utilizamos la investigación y extensión para poner el talento de nuestros profesores y estudiantes al servicio del pueblo costarricense, desarrollando ciencia y tecnología en aplicaciones para la salud, el monitoreo ambiental, la industria, la comprensión de los desastres naturales, la biodiversidad, el ordenamiento territorial, la educación, entre muchos otros temas. Impulsamos la innovación y el desarrollo de capacidades en tecnología avanzada en los campos de las tecnologías de información y comunicación, tecnología satelital, biotecnología, ingeniería de plasmas, ingeniería biomédica y otros, entre los cuales hoy resalta la visualización de datos ejemplificada por el visualizador Plinius. Para comprender la importancia de estas herramientas de visualización es necesario resaltar que la humanidad está generando una cantidad de datos como nunca antes en la historia, lo cual dificulta su ordenamiento y análisis. Esto resulta evidente cuando recordamos que en 1982, el futurista e inventor Richard Buckminster Fuller indicó en su libro Trayectoria Crítica que hasta el año 1900 la humanidad necesitaba un siglo para duplicar el conocimiento existente. Al final de la Segunda Guerra Mundial, este tiempo se redujo a 25 años. El día de hoy necesitamos solamente 13 meses para lograr la misma tarea. IBM estima que Internet de las Cosas permitiría que el tiempo necesario para duplicar la cantidad de datos disponibles en la humanidad se reduzca a solo 12 horas. Ante esto surge la pregunta, ¿cómo convertir esta inmensa cantidad de datos en información útil? La respuesta es generando herramientas de visualización y análisis tales como Plinius. Plinius es una innovadora herramienta de software para visualización de datos sísmicos en tercera dimensión, totalmente desarrollada en el Tecnológico de Costa Rica gracias al trabajo del grupo de investigación iReal, un equipo multidisciplinario de investigadores de computación, matemática y diseño industrial que forman parte del programa de investigación eScience. Fue a inicios de 2014 cuando este grupo de investigadores se acercó al Opsicori para iniciar conversaciones sobre el planteamiento del proyecto, el cual inició en enero de 2015 y culmina hoy con la entrega del visualizador Plinius. Este visualizador será utilizado por sismólogos, geólogos, vulcanólogos y otros expertos del Opsicori para estudiar movimientos telúricos de manera que facilite la comprensión y análisis visual de eventos tales como el terremoto de Nicoya
y de la información histórica de los movimientos sísmicos del país en los últimos 32 años, incluyendo alrededor de 112,000 hipocentros. La versatilidad de Plinius permite analizar perfiles y cortes en 3 dimensiones para estudiar fenómenos de origen volcánico y tectónico. Nos enorgullece poder mencionar que hasta donde tenemos conocimiento no existe una herramienta con las características de visualización, cantidad de datos, capacidad de análisis y versatilidad de Plinius. Agradecemos la disposición de Opsicori para el trabajo conjunto y su valiosa colaboración aportando datos, aclarando necesidades de visualización y ahora utilizando Plinius como un apoyo para el análisis y la profundización de la comprensión de estos fenómenos, así como la prevención de sus efectos y también su uso en la docencia universitaria. Solo me resta reiterar el compromiso del Tecnológico de Costa Rica para contribuir al desarrollo del país por medio de la investigación de la mano con el sector público y privado. Agradecemos el apoyo que nos brindan hoy con su presencia en este acto. Muchas gracias. Seguidamente vamos a pasar a la charla y demostración sobre visualización de información en 3D a cargo del investigador del TEC, el doctor Franklin Hernández. Solicitamos a las señoras y señores ubicados en el escenario trasladarse a los asientos de la primera fila para que puedan observar dicha demostración. Buenos días. Buenos días. ¿Sí me escuchan ya? Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Lo primero será una charla acerca del grupo iReal y después vienen las demostraciones. Como decía ahora Paola, es un gran reto la visualización de datos. ¿Qué es la visualización de datos y para qué se necesita la visualización de datos? La sociedad hoy tiene una cantidad enorme de datos. No hacemos generalmente esa diferencia entre qué es datos, qué es información y qué es conocimiento. En realidad los datos son esos, son datos, son tablas de cálculo llenas de números. Si se analizan estos datos se produce información. La información es un paso más adelante, es un entendimiento acerca de qué tienen los datos. Si se analiza un poco más, esa información se podría convertir en conocimiento. Es la misma información, es los mismos datos, pero vistos con un análisis inteligente se puede conseguir muchísimo más de lo que está ahí al interior. Eso es lo que hacemos nosotros en iReal, que somos del grupo de investigación eScience. Trabajamos en 3 grandes áreas, como se ha dicho, el área de diseño, el área de matemática, el área de informática. Un proyecto de este tipo no es posible a menos que sea completamente interdisciplinario. Durante el tiempo hemos trabajado en muchos otros visualizadores. Ahí tienen, por ejemplo, desde el 2005 estamos trabajando en taxonomía biológica. Allá teníamos datos de ingeniería en construcción, por ejemplo. Aquí tenemos datos de mutaciones para proteínas de cáncer. Y lo que tenemos allá son datos de el tráfico costarricense y de cómo se distribuye en horas y días y meses el tráfico costarricense con los datos, por cierto, de la aplicación Waze. Hoy presentamos esto y todavía estamos trabajando, como se ha dicho, seguimos trabajando en eso. Nuestro siguiente proyecto, posiblemente terminado para el 18, será un visualizador de vientos. Este visualizador de vientos será también en 3D, también es una innovación, no hemos visto visualizadores de vientos en 3D. Vamos a trabajar posiblemente con el movimiento de las costas de Costa Rica, en conjunto con la Agencia Espacial Alemana, y correlacionar estos datos con los datos sísmicos que tenemos de Opsicori, que vamos a presentar hoy, porque es muy importante esta relación de cómo se mueven las costas en función de eso. También vamos a seguir trabajando con Opsicori, por supuesto. Vamos a manejar lo que vamos a presentar hoy de lo que sucedió en Nicoya, lo vamos a manejar en todo el país durante todo el año. Ese es uno de los proyectos que estamos ya empezando a trabajar. Y el segundo sería el movimiento de algunos de los volcanes más activos que tenemos ahora en el país.
Este proyecto específico que presentamos hoy es el proyecto de visualización de datos sísmicos, hemos dicho. Lo que sucede es que hace unos 32 años, el OPSICORE en la Universidad Nacional ha estado con estaciones de este tipo, que son estaciones de GPS, ha estado recolectando datos. Estos datos son valiosísima información que nos puede dar mucha información acerca de cómo realmente se mueve. Hay varias decenas de estaciones en el país. Siempre me gusta mucho, me siento muy orgulloso como costarricense cuando veo que se ha trabajado tantísimo, más de 30 años. Estas son solo algunas de las estaciones porque constantemente se hacen más. Y esas estaciones están monitoreando cómo se mueve Costa Rica. Esos son los datos que vienen. Los datos vienen normalmente así, como ustedes los ven. La primera vez el trabajo significa un poco de analizar los datos, limpiar los datos, verificar cuáles datos son realmente los datos que estamos buscando, los datos sísmicos, y cuáles son otros datos que por razones, digamos, circunstanciales suceden. A esto le llamamos data cleaning. Después de esto, finalmente se plantea la visualización junto con los científicos. En este caso, los científicos plantean cuáles son sus necesidades y el equipo usa todas sus capacidades para visualizar y para dar una respuesta como herramienta. Voy a pasar a la primera demostración. Para poder hacer este trabajo, lo primero que hicimos fue montar una visualización de Costa Rica en 3D con un sistema de navegación que le permite a uno poder ver desde muchos puntos de vista cualquier punto de interés en la geografía nacional. Esta visualización es capaz de tener en primera instancia, por ejemplo, los lugares de referencia. En este caso, los lugares de referencia, que por supuesto pueden ser actualizados en cualquier momento, están puestos principalmente por intereses de los científicos. Ustedes ven cosas como los volcanes, como Puriscal, como Quepos, como Cóbano, que son sitios importantes para la actividad sísmica en Costa Rica. Aquí también podemos ver las estaciones de GPS. ¿Ven la densidad que está en nuestro país? Por cierto que los círculos o esferas, muy bien, gracias. Por cierto que los círculos y esferas nos dicen también de qué tan grande sea el círculo, es qué tanta información ha venido en ese momento, en ese corte de esas estaciones, como pueden ver por acá. Ahí ven claramente que la zona de Talamanca, por ejemplo, tiene muchos movimientos, pero principalmente movimientos locales. Después de eso hicimos una visualización de la geografía. Les voy a mostrar aquí la geografía, que me da muchísimo gusto porque esta geografía es la geografía que vino en colaboración con el proyecto PRIAS de Senat, el Centro Nacional de Alta Tecnología, que a su vez trabaja con la Agencia Nacional de Aeronáutica y el Espacio, NASA, y esto que ven ahí son los datos satelitales de la verdadera geometría de Costa Rica, de la geografía, por primera vez. Me gusta decir que es como el mapa que teníamos en primaria, el mapa de plástico que estaba pegado en la pared del aula y que algunos como yo se pasaban horas viendo las montañillas y cuál montañilla, dónde estaba yo y cómo veía por la ventana la montañilla que veía en el mapa. Bueno, esto es más o menos lo mismo, solo que ahora está digital y que la resolución y fidelidad de las montañas es maravilloso por cuanto son datos satelitales. Entonces hicimos eso. El software es escalable, por cierto, eso significa que es capaz de tener más resolución. Por ejemplo, esta es la resolución máxima en esta computadora y cae claramente esta es los cuadros por segundo, cae claramente los cuadros por segundo debido a que hay demasiados datos aquí, alrededor de 1 millón de datos hay ahí solamente con las montañas. Es escalable para que así los científicos puedan usarlo en sus computadoras personales. O sea, ellos pueden poner más o menos datos de acuerdo con, o más o menos detalle, por ejemplo en la geografía, de acuerdo con sus capacidades. La capacidad que tenga la computadora. Y si están trabajando en una supercomputadora, pues mejor. No hay problema. Por supuesto, el sistema principalmente está diseñado para este sistema, el Plinius, visualizar los hipocentros. Los hipocentros son el punto de origen de los terremotos. Lo que vemos aquí es la visualización de estos hipocentros.
subterráneos. En este caso están todos los hipocentros desde 1984, como se ve aquí. Se pueden filtrar también hasta en diciembre del 2016. Por eso está el límite en 17.0, o sea, no empezamos en el 17. Eso solo son actualizaciones. Ya el Opsicore nos ha pasado al menos 3 actualizaciones. Esta es la última hasta diciembre del 2016. No es ningún problema actualizar los datos. Todo el sistema está hecho escalable para que inmediatamente se pueda actualizar. Y lo que ven aquí entonces son estos, que normalmente van desde 0 hasta unos 200 kilómetros. Generalmente así son los terremotos. Y por supuesto tenemos los filtros de magnitudes. Estos son los diferentes filtros que se pueden ver con la herramienta. Les voy a mostrar algunos. Por ejemplo, los filtros de magnitudes, el primero que les voy a mostrar es el filtro por colores. Este slider que ven aquí, que estoy manejando aquí, es el que me permite aumentar o disminuir la intensidad con que veo los hipocentros. Lo que tengo en los filtros de color o la magnitud codificada cromáticamente es que los sismos en verde son los sismos más pequeños, digamos alrededor de hasta 3.0 en escala Richter, hasta 4.5 serían los amarillos anaranjados, y los rojos, que dichosamente son muy poquitos, son aquellos sismos que pasan de 5.5 en Richter o de 6 en Richter, los que los ven ahí. Esa es la codificación desde el punto de vista cromático. Podemos ver, por ejemplo, planos de profundidad. Y observar los 200 kilómetros y cómo están distribuidos los terremotos. El filtro muy interesante, por ejemplo, es el filtro de profundidad, porque los sismos, he aprendido muchísimo en este proyecto, los sismos tienen 2 tipos principalmente, tienen 300, pero 2 tipos principalmente. Los que son más locales, que funcionan entre los 0 y los 50 kilómetros, y los que son más tectónicos, que funcionan de los 50 kilómetros hasta los 200. Después de 200 en nuestro país prácticamente no hay. Así que este es uno de los filtros más interesantes, es el de profundidad. Si yo bajo el filtro de profundidad, vean que lo que estoy haciendo aquí es diciéndole a la herramienta que me corte, digamos allá quedó en 46, 45 kilómetros, o sea, los sismos que estamos visualizando en este momento son de 0 a 45 kilómetros. Interesante este tipo de datos porque me permite ver una relación muy directa con las zonas más, digamos, geográficas conocidas por nosotros, como los, digamos, se puede ver claramente. Ven, por ejemplo, un cúmulo de sismos por allá por el volcán Irazú, el otro por allá por el volcán Poás, aquí por Puriscal, ¿los ven? Es interesante porque por primera vez entonces podemos ver estos datos, podemos analizarlos y podemos ir cerca, verlos desde todo punto de vista. Ahora voy a pasar a los datos voy a hacer un poco más de campo aquí. La herramienta es perfectamente adaptable para hacer el campo. Quiero visualizar mis datos preferidos, que son los de más de 45, así es que voy a decirle al slider. Por ahí. Aquí ven que entonces estoy trabajando como entre los 30 kilómetros y los 200. Estos son los sismos más profundos y por lo tanto aquellos sismos que tienen una relación más directa con las placas tectónicas. La mayoría de ellos son de generación tectónica. Eso también significa que podemos ver en estos perfiles un poco la tectónica detrás de estos sismos y debajo de nuestro país. Voy ahora a mostrarles algo que es de lo más interesante, y es que estos cúmulos de aquí los voy a girar porque precisamente ahora se ven en 2 dimensiones. Precisamente ese es el adelanto principal de Plinius, es que si yo lo pongo como se veía anteriormente, se veía más o menos así. De hecho no se veía con montañas,
pero para que ustedes se hagan una idea de cómo se veía, así se veía más o menos así cuando se trabajan los sismos en 2 dimensiones. Por lo tanto, esto tiene una carga cognitiva muy amplia de ver cómo funcionan esos. En cambio, en este momento los podemos ver en 3 dimensiones. Ahora les voy a dar vuelta y quiero que miren esto aquí. Como ven, esta es la primera vez, literalmente, que podemos ver los datos en 3 dimensiones donde se ve exactamente la subducción, en este caso de la placa de Cocos, en el medio de Costa Rica. Por primera vez lo podemos ver en 3 dimensiones, darle vuelta, mirarlo por diferentes ángulos. Aquí tengo unos datos muy frescos. Me gusta mucho porque son tan frescos como que estaban puestos a lápiz en puño y letra de Marino. Y ahí están, le voy a bajar la intensidad de los sismos para que vean. Y estos son los datos de cómo se ve la placa tectónica. Como ven, en realidad hay 2, una que es una más empinada y una menos empinada. ¿La ven? Me fascina la idea, por lo menos yo estaba maravillado cuando lo vi por primera vez, de que pueda estar yo, no sé, a 200, 300 kilómetros de profundidad y ver a Costa Rica por debajo, y poder ver esta relación de sismos en ese sentido. El software también nos permite tomar algún tipo de filtros que también yo llamaría geográficos. Les voy a poner en primera instancia el filtro local. El software lo que está haciendo ahora es poniéndose al frente para poder que se puedan poner los puntos específicos. En este caso estamos haciendo un cilindro. Voy a poner un punto por aquí, debí poner antes los volcanes, por ejemplo, y el otro por acá, y lo que desarrolló fue un cilindro. Lo que vamos a ver ahora, entonces, van a ser, voy a aumentar la intensidad, y si le pongo los sitios, lo que estamos viendo, por ejemplo, son, digamos, en un cilindro que yo acabo de hacer alrededor del volcán Turrialba y Irazú, los sismos que están alrededor de él. Ese es uno de los filtros. El otro filtro que también usa el software es el filtro de perfiles. Los perfiles sísmicos son algo que los científicos usan a menudo, y lo que hace es, como me contaba Marino, se sacan así como tajaditas de Costa Rica, como quien saca 2 tajaditas para abajo de Costa Rica. Entonces, lo que hacemos aquí es precisamente, metemos 3 puntos. El primer punto y el segundo determinan la línea, que es donde va a venir el corte, y el tercer punto determina de qué ancho es la tajadita. Como ustedes ven, ahí se crean 2 enormes planos. Y lo que vemos ahora son solamente los sismos filtrados en este momento entre esos 2. Eso lo que permite es que usted pueda ver los sismos en este perfil, al mismo tiempo no está, como quien dice, obstruyendo los que están de frente del perfil, tampoco está viendo en el fondo los que están después del perfil, sino que le permite concentrarse en una sola línea, de un solo espacio, una sola franja del territorio, y de ahí tomar datos. La herramienta le permite a los científicos además salvar estas cosas que ven, por ejemplo, en imágenes de varios tipos de formatos, por ejemplo, salva en PNG y en PDF. Lo mismo también le permite salvar los mismos datos. Digamos, se puede con un comando simplemente decirle, póngame en una tabla los datos que están visualizados en este momento en pantalla. No importa cuál ha sido la mezcla de filtros que se haga. Y eso les permite a ellos tener datos, digamos, ir y profundizar en los datos específicos para tener conclusiones de sus trabajos especiales. Como ven, el manejo es mucho más intuitivo y mucho más, y se puede trabajar muy exacto. Digamos, un análisis de los datos que ellos han generado con una exactitud muchísimo mayor. Esta no era mi idea, pero de todos modos iba a pasar a mi segunda demostración, que es la demostración de este mismo sistema. Se trabajó para
visualizar el terremoto de Nicoya. La idea fue que el terremoto de Nicoya, que según me dicen es el terremoto mejor documentado de toda la historia de la humanidad, ¿okay? ¿Vieron qué poder? Bueno, esos señores sentados ahí tienen ese poder. El asunto es que sabían ellos desde hace más de 10 años que esto iba a suceder, entonces empezaron a documentar, se tienen las suficientes estaciones de monitoreo, se ponen muchas en Nicoya, como ya los hemos visto. ¿Qué pasó? Disculpe, porque esto va a salir. Como ya los hemos visto, y entonces al tener estas estaciones de monitoreo, ellos pueden tener datos de antes, durante y después del terremoto, que es en realidad lo que estábamos buscando. Estos datos, por supuesto, para visualizadores de datos como nosotros son como oro, o sea, es exactamente lo que estamos buscando. Como yo digo, son los datos más sexys que hay. Lo que tenemos aquí es una primera visualización, esta vez en 2 dimensiones, de cómo se movió Costa Rica durante los 2 minutos del terremoto superficialmente, norte, sur, latitud, longitud. Las flechitas que ven, el tamaño de las flechitas y la dirección de las flechitas están de acuerdo con los datos de cómo se movió. Y el cursor le sirve para ver algunas zonas. El color determina también la profundidad. Por ejemplo, esta zona, que es una de las zonas que más se movió, en este caso se movió en esta dirección 72 centímetros. Y así pueden ver que el color cambia y la dirección cambia. Para hacer este trabajo se tiene que hacer lo que se llama una interpolación de datos. La interpolación de datos es esta. Como ustedes saben, dicho en cristiano, digo yo, usted tiene 3 estaciones y por supuesto no están puestas así cuadraditas bonitas, y de pronto usted tiene que saber cómo se movió el centro. Entonces, para eso se hace una interpolación de datos. El ingeniero Michael Méndez de la Escuela de Ingeniería en Construcción nos ayudó en este trabajo para y logramos tener, como en esta visualización, 1 píxel por cada kilómetro cuadrado. O sea, tenemos suficientes píxeles para verlo. Como ven, es impresionante que la península se movió 72 centímetros. En el Valle Central son apenas 2 centímetros. La otra visualización tridimensional es la visualización de la parte que subió y la parte que bajó. Eso que ven en rojo o amarillo es la parte que subió durante el terremoto. Y lo que ven en gris, también con intensidad, es la parte que bajó. Una de las cosas maravillosas que muestra esto y que tiene Costa Rica es que, digamos, la línea en la que, digamos, la línea de inflexión entre lo que sube y lo que baja está en su mayoría en tierra firme, lo que le permite a los científicos tener una exactitud mayor en los datos que encuentran. Como ven, hay zonas ahí de la península de Nicoya, inclusive zonas de playa, que subieron hasta 40 y 45 centímetros, y zonas debajo que subieron aún más, debajo del agua. La zona, en cambio, por ejemplo, la zona del Tempisque, se bajó, y en este caso, algunas partes se bajaron hasta más de 10 centímetros en ese momento. Ok, tenemos estos datos, tenemos el movimiento en norte-sur, tenemos el movimiento hacia arriba y hacia abajo, así que aprovechando las capacidades que tiene Plinius, lo que hicimos es hacer una versión especializada para ver estos datos en 3 dimensiones y finalmente decir cómo se mueve en 3 dimensiones. Lo que vamos a ver aquí es el visualizador Plinius, solo que en este caso está especializado para eso. Lo que vemos en el mapa siguen estando los mismos colores que vimos antes, demostrando cuál es la intensidad mayor o menor del movimiento. Y ahora voy a poner a funcionar la escala de tiempo. Tengo 2 escalas de tiempo, vean aquí. La primera escala de tiempo es la escala de tiempo de años. Y ahí se ve cómo se iba moviendo la península de Nicoya durante estos 50 o 60 años de acumulación. Cuando termine esto y termine este contador y llegue al 2012, momento del terremoto, la segunda escala de tiempo va a decir rápidamente cómo se acomodó, cómo se devolvió el movimiento en el terremoto, durante el terremoto. ¿Ven? Corren los años.
llega al 2012 y la península se devuelve. Obviamente el movimiento en este caso en Y está exagerado, pero las relaciones del movimiento son exactamente las mismas. ¿Por qué? Porque obviamente se movió 72 centímetros, que definitivamente es de aquí a aquí, ¿verdad? Es bastante, pero para poder ver exactamente cómo se ve, entonces se exagera, tengo una escala de tiempo con la que puedo exagerarlo y entonces puedo ver exactamente cómo se mueve. Se ve que se sube y que se hunde la parte del Tempisque. Obviamente también podemos verlo en diferentes ángulos, igual porque está por debajo el visualizador Plimin. Y por supuesto podemos ponerlo a rotar cualquiera de los dos para verlos en cualquiera de las posibilidades. Muchísimas gracias por la atención. Invitamos a las señoras y señoras a regresar a sus asientos en el escenario. Y en este momento vamos a proceder a hacer la entrega oficial y simbólica del software a los personeros del Opsicori. Para ello solicitamos a las señoras y señores presentes en el escenario pasar al centro para proceder a dicha entrega. La figura va a ser entregada por la doctora Paola Vega, vicerrectora de Investigación y Extensión del Tecnológico, al sismólogo el doctor Marino Proti. Procedemos entonces a la entrega oficial. Agradecemos a los señores, pueden regresar a sus asientos. Escuchamos seguidamente entonces las palabras del sismólogo el doctor Marino Proti. Buenos días. Obligatoriamente tengo que empezar agradeciendo a los colegas y ahora amigos académicos del Tecnológico, Franklin, Jorge y demás compañeros del grupo iReal por este trabajo tan excelente de una gran demanda académica, intelectual, realmente una aplicación, una herramienta que para nosotros va a ser muy útil en el desarrollo de nuestros proyectos de investigación, un ejercicio que han podido de una forma muy eficiente, y lo más difícil de todo esto es llegar a entendernos a nosotros, el tratar de tomar realmente, sinceramente captaron esencialmente la idea de lo que nosotros necesitábamos, todas estas interacciones que tuvimos los dos grupos, la discusión sobre los datos, los formatos, el tipo de información que había o que hay escondida detrás de estos números para convertirlo en una imagen, en algo que realmente se puede desarrollar y de la cual se puede extraer información, no solo para hacer investigación científica, sino para proyectar resultados de investigación en una forma que sea más accesible o directamente, visualmente, más eficiente para la gente. Quiero agradecer profundamente también a las autoridades del Tecnológico, a la doctora Paola Vega, de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, por todo el apoyo académico, apoyo administrativo que han dado para el desarrollo de este grupo de investigación que realmente representa un trabajo académico de aporte real a la sociedad. Y en esto tenemos
una coincidencia de las dos instituciones, este grupo de iReal y el Observatorio Vulcanológico y Sismológico, en términos de que hacemos trabajos tal vez que podrían visualizarse como muy académicos, pero el fin último es poner algo al servicio de la sociedad. Y hemos visto aquí la visualización de 34 años de recolección de datos. Son muchos datos que ha venido recogiendo el observatorio por mucho tiempo, en donde hemos pasado de en un principio con una red muy poco densa a estar registrando en el orden de 100 hasta 200 sismos por mes, a lo que estamos registrando ahora que son más de 1000 sismos por mes. Recientemente cerramos el catálogo del mes de mayo, registramos más de 1000 sismos solo en el mes de mayo. Y esto no es que la actividad sísmica del país esté aumentando, es que estamos aumentando la densidad de información, la densidad de estaciones que estamos instalando por todo el país. La región sur de nuestro país tradicionalmente nunca había tenido una red densa, ahora la está comenzando a tener, y estamos recogiendo una gran cantidad de datos, porque es una zona en donde interactúan 3 placas tectónicas, la del Coco, la de Nazca y la placa de Panamá. Entonces genera mucha sismicidad que antes estábamos perdiendo. Ahora tenemos la capacidad de observarla y un poco con la intención de reproducir esa experiencia que tuvimos en Nicoya de poder anticipar un terremoto. Lo estamos tratando de hacer ahora para anticipar el futuro terremoto bajo la península de Osa y Burica, un sismo que tendrá una magnitud entre 7.2 y 7.4, ocurrirá en los siguientes 8 más o menos 5 años. Queremos reproducir esto mismo que hicimos en Nicoya, poderlo reproducir en OSA. Y como la cantidad de datos que estamos recogiendo es tanta, necesitamos herramientas como esas que han desarrollado el grupo de iReal para poder interpretarlo de una manera más eficiente. Los datos es la herramienta fundamental de observación. Sin ellos no podemos hacer interpretación. Nuestra institución es una institución de monitoreo, monitoreamos volcanes y monitoreamos sismos, y es a través de la instrumentación que podemos hacer este monitoreo, de poder comprender los procesos. Entonces, el poder visualizar estos datos en una forma eficiente, el poder cargar toda la base de datos. Quizás antes teníamos algunas herramientas muy arcaicas en donde podíamos hacer un poco de visualización en 3D, pero no tenía la capacidad de cargar una base de datos tan densa, no tenía la capacidad de visualización tan rápida que tenemos ahora con la herramienta que han desarrollado específicamente para el cliente, el grupo de iReal, y por eso realmente recibimos con un agradecimiento profundo, con mucha alegría también, porque demuestra cómo dos instituciones nacionales, académicas, públicas, están haciendo un muy buen uso de los recursos públicos para poner los resultados de su desarrollo académico al servicio de la sociedad. De nuevo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a pasar seguidamente a un periodo de preguntas por parte del público. Para eso hay varios edecanes aquí en el auditorio para que las personas que gusten puedan formular sus preguntas. Alejandra León, de Cientec. Aquí le van a alcanzar el micrófono. Bueno, de parte de la sociedad civil, qué gusto ver la colaboración entre las universidades para visualizar información y para ser la punta de lanza en el campo de los sismos y la proyección. Yo no vi cuando hizo la demostración el movimiento de las placas, o tal vez no lo entendí. Es parte de lo que se puede ver en esa visualización, se puede ver el movimiento de las placas y el efecto de los sismos, efecto de ese movimiento. Sí, en este estadio inicial, como está el programa, lo que podemos ver es la geometría que tienen las placas en nuestro país, la distribución de
de los límites entre las placas y la forma que tiene, por ejemplo, la placa del coco una vez que se introduce por debajo de nuestro país. Eventualmente, y es de las cosas que estamos discutiendo, esto es un primer paso. O sea, el trabajo va a continuar y vamos a seguir trabajando juntos en ir desarrollando más aplicaciones y mejorando estas aplicaciones siempre a pedido del cliente y que por cierto han respondido bastante bien. Y le mencionaba precisamente a Franklin que en el caso de la visualización del terremoto en Nicoya se podría claramente marcar en esta visualización en 3 dimensiones el desplazamiento de la placa del coco bajo la península de Nicoya como lo es realmente, que es una velocidad constante. Eso es una placa que no cambia su velocidad de desplazamiento en nuestro tiempo. En tiempo geológico cambiará, pero en nuestro tiempo calendario no cambia. Entonces es un desplazamiento constante. Ese es el motor de la deformación que se produce en la península de Nicoya. Entonces eventualmente se podrá ver cómo la velocidad de la placa no cambia, pero lo que está respondiendo la deformación en la península de Nicoya precisamente conforme lo que ocurra en el contacto. De igual manera, cuando comencemos a obtener más información, porque estamos apenas empezando con la red de la zona sur, cuando tengamos más información de GPS, ahí vamos a empezar a ver los desplazamientos relativos entre la placa del coco y la de Nazca y cómo esta misma zona de contacto se subduce por debajo de la península Urica y produce deformaciones. Entonces, esto es de las tareas que tenemos a futuro, y por dicha hay tareas que hacer porque nos va a mantener ocupados. Franklin. Sí, lo que tenemos ahí, como dice Marino, en el visualizador de los hipocentros, es que tenemos 32 años acumulados de todos los orígenes de estos terremotos. Entonces lo que podemos ver es un poco la geometría. Como explica Marino, pues esto no cambia mucho en nuestro tiempo, ¿verdad? Seguro en 1 millón de años sí, pero de aquí a allá no. Entonces podemos ver exactamente, por primera vez en 3 dimensiones, esta forma, esta geometría, le podemos dar vuelta. En realidad lo que ve ahí es una fotografía de los 32 años acumulados, y es esa geometría lo que vemos, la fotografía de la placa en 32 años acumulados. ¿Alguna otra consulta por allá? Primero que nada, una felicitación muy efusiva para todos los que integraron este equipo maravilloso, que hoy nos entregan una herramienta especial a un país como Costa Rica, situado en el cinturón de fuego y donde los sismos son a menudo pues motivo de catástrofes muy grandes. Mi pregunta es esta: ¿existe alguna relación de la actividad intervolcánica en este momento en que los 4 volcanes principales de Costa Rica están en actividad? ¿Y cuál es su efecto sobre las capas tectónicas? Sí, bueno, como usted lo menciona, es histórico que tenemos como 4 volcanes activos simultáneamente a nivel de escala humana. Digamos, los volcanes son todo vinculado por la subducción, son producto de la subducción que derrite el manto ahí abajo, y después hay magma que está subiendo desde el manto a través de la corteza. El facto que los 3 son activos al mismo tiempo no es porque hay una vinculación así directa, sino más bien una causalidad, un azar del calendario de los volcanes. No se puede decir que escuché que hay unas venas que pasan del Irazú, del Turrialba hasta el Poás. Eso no se pasa a través de la corteza. Por debajo sí, la causa es la misma, pero ahora no se puede decir que hay una vinculación tan fuerte entre los volcanes. No sé si Marino quiere añadir algo. Sí, tal vez para complementar un poco lo que decía Cyril, la fuente del magma es a profundidades del orden de 80 a 100 kilómetros por debajo de nuestro país. Eso es común, es prácticamente una línea a lo largo de todo Centroamérica.
precisamente por la geometría de la zona de subducción. El magma asciende de esos niveles y se acumula temporalmente a nivel cortical, dentro de la corteza, y forma, hay modelos que indican que hay una cámara magmática profunda en la base de la corteza y después cámaras magmáticas más superficiales por debajo de cada volcán. El momento en donde ese magma tiene la posibilidad de salir a la superficie depende mucho de los procesos internos magmáticos, pero también del estado de esfuerzos que tenga la corteza. Si hay una extensión de la corteza, se facilitan espacios para que el magma pueda ascender. Si la corteza está bajo compresión, hay menos espacios para que el magma pueda ascender. Entonces ahí es donde se relaciona el vulcanismo con la tectónica y con la deformación cortical. Cuando hay la oportunidad, si tuviéramos una gran falla normal que nos separa al mismo tiempo toda la cadena volcánica, pues tendríamos al mismo tiempo todos los volcanes actuando si hay una cámara magmática madura lista para entrar en actividad. Mientras tanto, no, siguen siendo procesos individuales dependiendo de las condiciones tectónicas, de las condiciones de esfuerzos en cada edificio volcánico. Muchas gracias. Miguel Rojas. Buenos días, me uno a la felicitación por esta increíble herramienta de visualización y muy orgulloso que haya sido desarrollada acá en el TEC. Para Franklin, muy concretamente, en este caso fue utilizada para efectos de ver todo el sismicidad, pero uno podría cambiarle esos puntos para ver cualquier otro aspecto en el territorio nacional. Sí, en realidad esa es la idea. O sea, nosotros hemos empezado con esto. Como vieron, iReal ya tiene más de 10 años de estar trabajando en visualizaciones. Y la idea es generar, lo voy a decir con unas palabras muy simples, una Costa Rica virtual lo más exacta posible, con datos de geografía, con datos de hidrología, con datos de la parte del clima, de la parte de los vientos. Tenemos ahora los datos de sismología y poder combinar todo esto al mismo tiempo. Vieron que ya vamos de camino al movimiento de las línea costera, vamos de camino, ya estamos trabajando en vientos. Lo que queremos es también poder tener la visualización de todas estas cosas juntas en una Costa Rica virtual que pueda servir a los científicos para hacer correlaciones interesantes entre una cosa y otra. Por ejemplo, ahora mismo estaba hablando con Marino que la correlación pues será muy obvia en el movimiento de la línea costera y los principales movimientos telúricos de las últimas décadas. Eso se va a ver claramente ahí. Posiblemente cuando hablo de vientos tengamos que ver otras cosas, por ejemplo, vientos, precipitaciones, geografía, tiene que ver con inundaciones, tiene que ver con zonas de riesgo, tiene que ver también con pronóstico, y la parte que tenga que ver con vientos también tiene, y para mí hay cosas realmente interesantes, como por ejemplo que tiene que ver con cómo se distribuyen, por ejemplo, plagas a nivel de la parte de fitotecnia, todo lo que tiene que ver con agricultura, etcétera, cómo las montañas y hasta qué punto son efectivas y guían estos vientos, estas plagas, por ejemplo. La idea es ir más allá y producir una Costa Rica virtual completa con la que se pueda trabajar con muchos tipos de datos. Muchas gracias. ¿Ustedes creen que eventualmente podamos predecir los terremotos con más precisión cuando ya se vayan acumulando datos? ¿O nunca vamos a poder predecir en sí los terremotos con una precisión como de, no sé, unos como meses? Sí, la palabra clave es precisamente esa, acumulación de datos. Es a partir de los datos que nosotros podemos hacer interpretaciones de esas y anticipaciones de esas, y la reducción del tiempo va a depender de cuántos datos tengamos. En caso de sismos de subducción, por ejemplo, es relativamente fácil, porque los procesos son muy rápidos, son sismos que ocurren relativamente rápido, cada 40, cada 50 años. Eso es rápido para nosotros. En otros lugares del mundo hay que esperarse 300, 500 años para que vuelva a ocurrir un sismo. Aquí tenemos la ventaja, y por eso Costa Rica es todo un laboratorio para esto, porque tenemos la oportunidad de instrumentar y esperar 100, 200 años y tener
el registro por lo menos 4 ciclos sísmicos, y cuando comenzamos a acumular datos de ciclos sísmicos podemos hacer un presupuesto de cuánta energía hay, cuánto se ha acumulado, se ha liberado en sismos pequeños, cuánto se ha liberado en sismos lentos y cuánto queda ahí guardado para el siguiente terremoto. Y vamos a comenzar a aprender sobre la capacidad del medio, cuando llegamos al umbral de ruptura en donde necesariamente tiene que romper para liberar esa energía porque ya no puede acumular más, cuando llenamos el vaso y comienza a derramarse. Eso requiere tiempo, eso requiere datos, eso es lo que estamos haciendo. Quien diga que la predicción sísmica es imposible está errando. Yo pienso que es posible, requiere tiempo, no lo vamos a hacer nosotros, no nos toca a nosotros hacerlo, nosotros nos toca iniciar el proceso de recolección de datos. Los sismólogos de aquí a 200, 300 años podrán llegar a hacer buenas predicciones, pero sí es posible. Yo soy geólogo, para mí el tiempo es muy largo, para mí el tiempo son 4.600 millones de años o 15.000 millones de años desde el último Big Bang. Entonces esto de los 100, 300 años, 400 años es tiempo muy pequeño para mí, y eso es posible hacerlo. No se van a poder predecir todos los sismos, van a ser muy pocos, pero el solo hecho que lleguemos a predecir 2-3% de los sismos demuestra que el proceso es predecible. Gracias. Bien, si no tenemos más consultas, entonces pues queremos invitar a las personas aquí presentes. Tenemos otra consulta. Adelante. Estaba viendo lo de que el programa tenía un filtro con la escala de Richter y pensaba como que sería interesante poder implementar otro tipo de escalas como la escala Mercalli que ofrezca como una visualización de la afectación que tuvo el terremoto o el sismo en los lugares como daños a la infraestructura o así, que podrían ofrecer datos bastante interesantes. Entonces la pregunta sería si es posible poner ese tipo de filtros en otras escalas de terremotos. Sí, en realidad, como acota Marino, es un comienzo. Podemos poner otros tipos de filtros. De hecho, ya estamos pensando no solo en filtros de ese tipo, sino, por ejemplo, los filtros de fidelidad de los datos, que los datos en sí mismos tienen este tipo de filtros. Y todos, el sistema es abierto, el sistema fue construido para que se le puedan agregar todo tipo de módulos de un modo relativamente rápido. Así es que sí, por supuesto, y esa escala Mercalli tiene más que ver con lo que hablaba yo ahora de, por ejemplo, predicción de zonas más, vulnerables o que tengan problemas de, por ejemplo, inundaciones, precipitaciones, cosas de ese tipo. Pues este tipo de escalas que son un poco más analógicas no sirven más para este tipo de trabajo. La respuesta es sí, el sistema es modular y está hecho, y de hecho se irá agrandando con diferentes tipos de filtros. Está diseñado para eso. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Aquí. Doña Alejandra, y luego pasaríamos con el joven. Muchas gracias. Yo tengo muchas preguntas, pero las podemos hacer después a la salida. Una importante es, este es un producto para la ciencia, ¿correcto? Este es todo un producto para la ciencia, para desarrollar mayor conocimiento, para seguir investigando. La pregunta es, ¿habrá de esto también un producto que sea como para el público? ¿Podrá salir de aquí un producto como un juego, un videojuego con el cual la gente pueda viajar a través de Costa Rica o no sé, inundar una ciudad, no sé, algo para el público? Que yo lo pueda o bajar o jugar en internet. Entonces la pregunta es esa, ¿este es un producto para la ciencia, para la investigación? ¿Habrá de eso un subproducto, una línea que siga hacia allá? Y además decir que esto abre muchas oportunidades de trabajo y estudio para mucha gente a futuro, y eso desde Cientec nos encanta oír que don Marino dice que vamos a necesitar
muchos sismólogos en el futuro, entonces hay que meter a la gente a estudiar, pero también productos para el público, para jugar y aprender, para educación. Buenos días. De hecho, el sistema originalmente, como dijo Franklin, es una primera versión, claro, una versión con muchas versiones corregidas, y el Opsicori tenía la opción o tenía la idea de hacer una versión para web, por ejemplo. Eso sería un segundo paso. Ya para un tercer paso, pues va a depender un poco de lo que se quiere. Minutos antes de empezar la conferencia me estaba contando Cyril que ellos lo están usando para, o sea, se puede usar para enseñanza, por ejemplo. Es decir, cuando hablamos de placas tectónicas, cuando hablamos de enjambres sísmicos, evidentemente ahora es mucho más sencillo tomar la herramienta, hacer unos pequeños giros y poder ver dónde hay enjambres sísmicos, dónde hay nuevos enjambres sísmicos. Entonces, efectivamente, podría darse la posibilidad de tener versiones para otro tipo de público. Ya Franklin había mencionado uno de nuestros primeros proyectos en el 2005, que fue un biovisualizador. Ese fue un producto también que fue hecho originalmente para taxónomos, pero se le incluyó hasta para niños, es decir, podían usar Gamepad para poder utilizarlo. Entonces hicimos una escala de usuarios que iban desde niños hasta digamos, los científicos, en este caso taxónomos. Aquí perfectamente se podría hacer lo mismo. Sí, solo para complementar, en mis mejores sueños podemos hacer una aplicación de realidad aumentada. Entonces uno podría decir, estoy aquí y esa es la montaña que veo, la ve y te sale el nombre de la montaña, etcétera, ¿no? Porque más de uno camina por ahí y dice, pero ¿qué es el Irazú? ¿O ese es el Turrialba? ¿O cuál es cuál? Uno podría poner algo así como el Skyview, esta aplicación famosa de la NASA con la geografía, por ejemplo, de Costa Rica, y poder ver los ríos, las montañas, etcétera. El sistema da para eso. Nosotros ya hemos desarrollado aplicaciones complejas en el sistema iOS, o sea, creo que eso es también una posibilidad que sin duda alguna es muy atractiva. Pasamos con la consulta del señor. Buenos días. Debido a la densidad de datos, y en este caso se modeló el movimiento de placas o el límite de placas, ¿se podría limitar estos datos como para limitar una falla en corteza, una falla superficial, tanto longitudinalmente y en profundidad? Y además, si se mezclaran datos geofísicos, podríamos tener una estructura estratigráfica del país, una estructura completa, digamos, si se combinaran diferentes métodos geofísicos. Sí, bueno, ahora las demostraciones que hacía Franklin, y cuando lo vemos en general, ¿no? el primer orden de la distribución de sismos. Sin embargo, usted se puede ir muy en detalle, por ejemplo, ir a la actividad sísmica en Puriscal, que en macro se ve como una mancha, como un nido. Si usted va en detalle puede empezar a ver alineamientos, y eso, digamos, después, por un reprocesamiento de los datos, uno puede llegar inclusive a obtener mejores ubicaciones y poder trazar específicamente cuáles son las fallas que están actuando para generar esa actividad sísmica. Y una vez que tenga usted las fallas, usted, bueno, las puede rotar bien, y ya vendría un trabajo posterior de poder agregar, si existen datos de geología, perfiles geológicos a esa estructura, y poder ver la falla, qué tipo de desplazamiento está produciendo y qué tipo de proyección de desplazamiento se puede esperar a futuro. Pero de nuevo es acumulación de datos y ponerlos en una forma en donde se puedan ver, se puedan visualizar, se puedan rotar, para poder tener una mejor imagen de cómo es nuestra Tierra por debajo. Tenemos una consulta aquí de Roberta Hernández de la UNA. Buenos días, y primero que todo muchas felicidades, porque imagino que es un trabajo, bueno, primero es espectacular visualmente, pero deben ser horas de sueño, de pensamiento, y que hoy dan fruto, y los felicito, de verdad, es un trabajo impresionante. Mi duda es,
¿cómo este proyecto se puede comercializar? Porque yo imagino que científicos como Marino, que en este caso es el cliente de ustedes, científicos como él hay en diferentes partes del mundo y ahorita se van a dar cuenta que esto existe y creo que para ellos también va a ser muy útil. ¿Cuál va a ser ese paso cuando todos empiecen a tocarles la puerta y decirles yo lo quiero también? Gracias. Bueno, vamos a ver. Este software tiene obviamente derechos de autor. Como tal, un software no es patentable, pero sí es licenciable, en cuyo caso correspondería hacer un análisis de con qué ganamos más, digámoslo así, para la sociedad y para Costa Rica. Para la sociedad hablo a nivel mundial y para Costa Rica. Ganamos más poniendo esto a disposición de otros científicos con los cuales generemos interacciones que nos permitan entonces entender mejor los fenómenos a nivel mundial, tomando Costa Rica como caso de estudio, o ganamos más ofreciendo esta herramienta como un software comercial. Y esa es una valoración que habría que hacer. Tal vez pensaría yo que obviamente todas las capacidades que tiene Plinius podrían utilizarse todo ese conocimiento para generar herramientas en zonas geográficas específicas, hacer desarrollos para zonas geográficas específicas. Entonces ahí podríamos pensar que sí podría haber una protección en sentido probablemente de algoritmos, por ejemplo, de técnicas que se puedan aplicar a esta región específica, por decirles algo, Japón, ¿verdad? Por poner un ejemplo, que podrían eventualmente estar interesado en un desarrollo como estos, pensando en la alta sismicidad de la zona. Pero ahí, en este caso, como el software en este momento está enfocado a Costa Rica, me atrevería a decir que puede ser que el mayor beneficio lo tengamos más bien en poner el software a disposición de otros científicos. Pero si ya hablamos de la tecnología detrás de la aplicación, ¿verdad?, los algoritmos, las ideas que ellos aplicaron, entonces sí se vería un potencial de utilizar este conocimiento para generar aplicaciones para otros países que sí lo requieren. Si hay más preguntas por parte de los medios de comunicación. Tal vez un detalle nada más, que es que los datos son de Opsicori, así que en este momento este software tal como está puesto es para ellos y son sus datos, ¿verdad? En cualquier otro escenario pues habría que incluir otros datos o que esta otra gente también negocie con Opsicori. Pasamos a más preguntas de los medios de comunicación. Primero, muchísimas gracias y felicidades por el proyecto. Dos preguntas. La primera, no sé si lo dijeron al principio porque llegué tarde, pero ¿esto es un producto o un software único en Latinoamérica, único en la región, o utilizaron referencia de otro país? Y después, los medios de comunicación podríamos tener acceso a este sistema, porque me imagino que, por ejemplo, para televisión es muy rico ver un terremoto en tercera dimensión, o sea, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Tendríamos acceso a ese software? Ok, ya me olvidé la primera pregunta. La referencia. ¿Es único en la región o utilizaron otro? Vea, hay software en el mundo. Obviamente antes de empezar un proyecto de este tipo, lo primero que se hace es una investigación del estado del arte. O sea, ¿qué han hecho la gente? Hay software definitivamente, no software, yo llamaría ahorita visualizaciones que sirven para ver eso. La mayoría de las que yo he visto son muchísimo más pequeñas, estamos hablando del orden de las que vi eran de 2000, nosotros tenemos 110,000, 112,000, o sea, estamos en orden muy superior. Y en lo que se refiere al modo en que se ve, al movimiento, a las características que tiene, los datos, por supuesto, que están ahí adentro, el modo en que se cortan esos datos, digamos, la característica de usabilidad para los científicos, yo me atrevo a decir que esto es absolutamente único desde ese punto de vista. Yo por lo menos no lo he visto en ningún lado. Sí hemos visto, como le digo, otras visualizaciones, incluyendo algunas en 3 dimensiones, pero están muy lejos de ser de este tipo. Okay. No sé si quieres saber algo. Está bien. El acceso a los medios de comunicación. A los medios de comunicación. Tal vez, 2 veces me han hecho una pregunta parecida. Por supuesto que hay acceso y por supuesto que ustedes en este momento van a tener o tienen ya acceso a videos de cómo funciona, etcétera.
Un sismo específico en el Plinius no es muy importante porque es un punto más, uno de 112.000, o sea, no es muy importante un sismo específico. Para trabajar la visualización del movimiento del sismo, como en el del sismo de Nicoya, sí, claro que lo podemos hacer, pero hay que trabajar los datos posterior al sismo, no sería algo tan inmediato. Lo que sí hicimos ya, también en colaboración con la gente específicamente, me parece que Cyril trabajó seriamente con otro de nuestros investigadores, que no está aquí ahora porque ya se graduó, porque era un muchacho, como las asistentes que estaban aquí al frente, sí hicimos un visualizador de un sismo que acaba de ocurrir en tiempo real. No voy a decir, en realidad no es tiempo real, pero 2 minutos después, ¿verdad? No se puede hacer un visualizador en tiempo real porque es que aún no ha pasado, no sabemos qué va a pasar. Pero una vez que termina se pueden recoger los datos, de hecho se hizo y funciona, se pueden recoger los datos y se puede visualizar cómo se desplazó el terremoto en ese momento. Esa tecnología también ya la ensayamos y ya podemos hacerla. En este momento no está lista, pero ya tenemos un prototipo que funciona. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Sin ni más consulta, entonces, bueno, queremos indicar a los periodistas que deseen entrevistas individuales, que los investigadores se van a ubicar en el vestíbulo aquí de este Centro de las Artes, ahí ellos se van a desplazar para sus respectivas entrevistas. Además, queremos también invitar a los asistentes porque afuera también pueden tener un acceso a una demostración personalizada del software. Hay varias computadoras ahí para que ustedes puedan observar este sistema de visualización. Y de esta forma damos por finalizado este acto de entrega del primer software que permitirá visualizar en 3 dimensiones los terremotos de nuestro país. Agradecemos a todos su presencia y los invitamos a compartir también un aperitivo en la salida de este auditorio. Que tengan todos muy buenos días.